a nosotros viene de una palabra latina que se llama stringere, que significa hacer presión o comprimir, estrujar. Eso significa estrés. Entonces, es un mecanismo natural, es un mecanismo de todos los animales. Entonces, ¿qué pasa si una gacela tiene un león? Pues que sale corriendo, ¿no? Entonces, para que esa gacela salga corriendo, el cuerpo sufre un estrés. Todo lo que nos altere es estrés. Entonces, se altera y sale corriendo, pero cuando el león ya no la persigue, pues se acabó el estrés, vuelve a su manada y ahí se queda. Entonces, ese estrés, que es momentáneo, que se llama estrés agudo, se llama eustrés. Y es algo que tenemos todos, incluido nosotros. Si nosotros, pues, cualquier cosa nos ocurre en un momento dado, pues tenemos que salir corriendo porque es más de huida que de lucha. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cerramos, se nos cierra la pupila para afinar más la visión, sube el latido cardíaco, aumenta la sangre que va a los músculos, también la glucosa en sangre sube para llevarla a los músculos y que tú puedas salir corriendo. Eso no hay ningún problema, porque eso no causa ningún problema para el organismo. Se sale de esa situación de estrés y cada mucho los olivos y aquí no ha pasado nada. El problema es cuando tengo a mi jefe un día y otro día, y mañana te exijo, y mañana te vuelvo a exigir, y mañana no te dejo irte a las 7, y tengo a mi jefe aquí, y me va generando una situación. Eso es un estrés crónico y no se llama eustrés, se llama distrés. En el primer caso, lo que se produce, tenemos como una especie de alubitas encima de los riñones que se llaman cápsulas suprarrenales. Entonces, en las cápsulas suprarrenales tenemos la médula y la corteza. En la médula se producen la adrenalina y la noradrenalina. Y eso, cuando tenemos un estrés agudo, un estrés del momento, son las que se producen, se termina el estrés, se acabó. Pero cuando tenemos un distrés, después de la adrenalina y la noradrenalina, empieza el cortisol. El cortisol se produce de manera natural por la mañana hasta las 9. Pues hay que ver, ¿por qué hasta las 9? Más o menos. Pues porque por la mañana nos tenemos que activar. Y como es la hormona del estrés, ¿vale? Lo que va a hacer es que todo lo que coma en el desayuno lo lleve al músculo. ¿Para qué? Para que inicie yo mi actividad del día, que se supone que yo soy cazadora de mis ancestros. Entonces tengo que moverme y tengo ese cortisol. Eso es natural por la mañana. Y por eso es tan importante el desayuno a primera hora de la mañana. Si desayuno a las 10 ya no me vale. Entonces, para las dietas, por ejemplo, de adelgazamiento, por decir algo, el que no desayuna no adelgaza. Porque es importante meter esa proteína por la mañana y que esté el cortisol para que se active el metabolismo a lo largo del día. Si yo no activo ese metabolismo, todo lo que coma a partir de ahí me engordará. Si además no hago ejercicio, pues imagínate. Entonces, ese cortisol es importante, pero solo es ahí. Por eso los americanos, ¿habéis visto la película de americanos? Que se ponen a las 7 de huevos, de bacon. Es que, claro, los extranjeros desayunan a las 7 de la mañana, comen a las 12 y a partir de las 7 de la tarde ya han cenado. Entonces, ellos comen mal, peor que nosotros que tenemos dieta mediterránea, pero en el horario nos ganan, porque justo van con el biorritmo de las personas. Entonces, pues es por la noche donde no hay que cargar. Ahora cenando a las 11. Venga, un bocadillo. Bueno, pues eso. Entonces, por la mañana vale, pero después el cortisol ya no debe estar. Solamente estará cuando nosotros tengamos una situación de distrés. Y eso va a causar mucho daño en el organismo, porque es un estrés que va a ser mantenido durante más o menos tiempo. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. Cuando nosotros tenemos el distrés, el cuerpo intenta adaptarse, como puede, pero intenta adaptarse. Eso se llama... Es un síndrome patológico, aparece un síndrome patológico que se llama síndrome general de adaptación. Y en el síndrome general de adaptación, pues el cuerpo, eso, se adapta al estrés como buenamente puede. Pero eso no quiere decir que no empiecen ya a aparecer cosas que en cuanto os las nombre
pues os vais a decir, ay, a mí eso también me ha pasado y eso, ¿vale? Porque no es que aparezca todo en todo el mundo, pero todo el mundo se va a reconocer en algún momento dado. Por ejemplo, nos sube el ritmo cardíaco, tenemos en el sistema cardiovascular, por ejemplo, nos sube el ritmo cardíaco, nos sube la tensión, nos molesta en el pecho, a veces sentimos opresión, ¿no? Nos oprime el pecho del estrés. Otro, pues pueden ser desórdenes digestivos, pues tengo acidez, ¿no? O tengo ganas de vomitar, o voy al baño y tengo diarrea, o tengo la boca seca. Todo eso es adaptación al estrés. Otras cosas, dolores de cabeza, fiebre, insomnio, pesadillas, bruxismo, por la noche cuando renchinamos los dientes, y tensión muscular. ¿Cuánta gente tiene tensión muscular por culpa del estrés y va al fisio pero no se quita el estrés? Para nada. No. Vale. Esos serían más o menos los síntomas físicos, pero también tenemos síntomas mentales, o sea, que nos afectan a nuestra psique. Pues tics, ansia de comer, sobre todo dulce, a ver quién no, o pérdida de apetito, que también puede ser, infravaloración, irritabilidad, dificultad para reír, dificultad para concentrarnos, fobias y miedos, todas esas cosas. Pero, eso es lo de fuera, pero es que también por dentro vamos a sufrir. Entonces, vamos a ver qué efectos tiene el distrés en el interior de nuestro organismo, que ya son cambios que quizá a lo mejor muchas veces no los unamos con el estrés, pero que están ahí y aparecen. En primer lugar, pues por ejemplo, del sistema cardiovascular, pues la sangre viscosa, el daño en las células cardíacas, cuánta gente después de una época de estrés tiene un infarto, una angina de pecho. Subida de colesterol. A ver, ¿quién ha unido la subida de colesterol a un estrés alguna vez? ¿Alguien que...? Pues muchas veces el hígado carga mucho de radicales libres, que ahora veremos de qué va. Entonces, el hígado llega un momento que está tan cargado que el metabolismo del hígado se altera. Y claro que el metabolismo del colesterol tiene lugar en el hígado. Si el hígado funciona mal, y no son los huevos, es el propio hígado y el propio estrés el que sube el colesterol. También, por supuesto, descontroles de glucemia. Es decir, para los diabéticos, por ejemplo, es súper importante. Es tener una situación de estrés y enseguida el azúcar va para arriba y va para abajo. Y eso sí que tienen que tener muchísimo cuidado. En cuanto a los temas digestivos, pues terminar con un colon irritable, un intestino permeable, una malnutrición, mala absorción de vitaminas y minerales en el intestino. No lo vemos, pero está ahí. Y sobre todo cambios profundos, que ya veremos después, en la flora intestinal, que ya veremos la importancia que tienen en todo esto, ¿vale? Y los cambios de flora intestinal ya son peligrosos, entre comillas. Se puede solucionar, pero hay que atajarlos y muy a tiempo. En cuanto a lo que nos puede producir estrés, pues a ver, todo el mundo sabe, ¿no? ¿Qué nos puede producir un distrés fuerte? Pues por ejemplo, un estrés físico, pues por ejemplo los deportistas de élite. Todo el mundo piensa que los deportistas de élite hacen ejercicio y tienen esos entrenamientos brutales y no les pasa nada. Pues eso es un estrés. Además, acidifican una barbaridad. A ver, todo el mundo hemos oído hablar de Rafa Nadal, ¿no? Vale, pues Rafa Nadal pues es muy buen deportista, pero de comerse. Entonces, sí, nadie le enseña a comer, pobrecito. Entonces, este chico debe tener una alimentación que no es muy correcta. Entonces, con el tema de su estrés, de tanto entrenamiento y de tanta tensión, partidos, bla, bla, al final acidifica. ¿Y qué pasa cuando acidificamos mucho? Que el cuerpo saca calcio y magnesio de huesos y articulaciones. En el común de los mortales, pues tendríamos las artrosis, las osteoporosis, que es lo que nos pasa a las mujeres con menopausia, por acidificación, precisamente. Pero en el caso de Nadal es que se ha cargado las rodillas. ¿Qué pasa? Que eso Federer, por ejemplo, no, porque es vegetariano. Y Djokovic tampoco, porque no toma ni lácteos ni gluten. Se cuidan más.
les han debido de enseñar, pero este pobre chico la verdad es que poco le han enseñado. Así que puede haber un estrés físico, simplemente por entrenamientos de deportistas de élite. Emocionales, pues una larga enfermedad que estemos pasando con nuestro padre, nuestra madre o alguien allegado. Metabólicos, si es que somos nosotros los que estamos teniendo esa enfermedad larga, por ejemplo. Y ambientales, pues ves que trabajo en un sitio, qué ruido, que todos esos ruidos, o todo el día con el ordenador y la vista y el estrés de las llamadas y los móviles y los WhatsApp, pues al final, pues un estrés igual, ¿vale? Porque no somos capaces de desconectar. Entonces, todos estos cambios, al final, lo más gordo va a ser precisamente lo que os he hablado, la acidificación del organismo y la producción de los radicales libres. Lo de los radicales libres sí que lo habéis oído de las cremas de la cara, ¿no? ¿No? Antirradicales, ¿no? ¿Habéis oído? Sí. Bueno, pues las cremas de la cara, los antirradicales, ¿qué es eso? Bueno, los radicales libres se producen también por el propio metabolismo, igual que los ácidos, ¿no? Se producen, son las dos cosas que nos envejecen. Entonces, los radicales libres son lo que se llama en bioquímica, que no lo tenéis que aprender, especies reactivas de oxígeno. Que lo único que hacen es que molécula que tocan, molécula que a ver, no me sale la palabra, desajustan, ¿no? Tampoco es desajustar, se desestabilizan, sí señor, gracias. Bueno, pues se desestabiliza. Entonces, electrónicamente hablando, hablando ya de la composición de los átomos de esa molécula, se desestabiliza. Entonces, al desestabilizarse, desestabiliza a la vez a todas las moléculas que están a su alrededor. O sea que encima es que es un efecto, que se aumenta progresivamente los antioxidantes. Los antioxidantes son los que se colocan aquí delante para oxidarse ellos, para desestabilizarse ellos, y nosotros no. Luego son nuestros ángeles de la guarda que se van a colocar ahí para protegernos del envejecimiento. ¿Cuáles son? La vitamina C, la primera. El omega 3 y todos los colorines de todas las frutas y todas las verduras. El betacaroteno naranja, los antocianos morados, el verde de la clorofila, todo eso son antioxidantes. Por eso tenemos que tomar, entre otras muchas cosas, fruta y verdura, porque es la única manera de protegernos frente a la producción de radicales libres, los que nos vienen de fuera y los que nosotros mismos producimos en nuestro propio metabolismo. Bien, si ya nos vamos al sistema inmunitario, y sigo con el distrés, tenemos inmunodepresión. ¿Cuántas veces es? Tengo una cistitis, ya tengo otra cistitis, ya tengo otra cistitis, ya no levanto cabeza, ¿vale? Infecciones de repetición o propensión a tener más infecciones. Herpes, el cáncer, que ya es el sumum de la inmunodepresión. Una persona con cáncer es una persona altamente inmunodeprimida y muy oxidada. El origen, pues puede ser... El cáncer es una historia complicada y no es fácil. Puede venir no de un solo factor, no por comer más solo o por tener... No, normalmente es por varias causas. O también podemos tener todo lo contrario, una exacerbación de funciones del sistema inmune. Y ahí tendríamos las alergias, las intolerancias, los problemas de piel, como los eczemas, las dermatitis y las enfermedades autoinmunes. Si ya vamos a la psique, pues podemos tener fácilmente ansiedad y depresión después de un tiempo de estrés. Eso ya lo sabemos todos. Otras cosas que también están relacionadas con el estrés y que quizá a lo mejor no son tan obvias es el síndrome premenstrual, por ejemplo. Está muy relacionado con el estrés, mayor sensibilidad al dolor, procesos inflamatorios, un montón por culpa del estrés, y disfunciones sexuales y reproductivas. Independientemente del saqueo de vitaminas, sobre todo del grupo B y minerales, que se produce en una situación de estrés mantenida durante tiempo. Cuando ya no nos queda cortisol, ya no nos queda adrenalina, ya no nos queda noradrenalina, lo que se produce es el agotamiento. Yo tengo un oncogen, un gen que probablemente
no, pues me podría dar un cáncer el día de mañana. Pero yo me cuido, tengo una buena nutrición, hago deporte, el estrés sobre todo, y tiene un cáncer. Luego no estamos programados, da igual el genoma que tenemos. Porque podemos tener propensión a, pero no tenemos por qué desarrollar una enfermedad. ¿De qué va a depender muy mucho? De nuestras emociones. Si tenemos emociones buenas, somos muy amorosos, muy cariñosos, todo eso, y nos tomamos la vida de otra manera, pues los genes que se activen serán los genes de la salud. Pero si tenemos mucho estrés y tenemos una vida muy... y estoy todo el día de mal humor y no sé qué, pues al final lo que tendremos es la expresión de los genes de la enfermedad. Así que, para que veáis lo importante que son las emociones en nuestro organismo. Más que lo que comemos, ¿eh? Esto es importante, pero lo otro es muchísimo más. Una persona puede comer todo lo bien que quiera, mientras sus emociones y su estrés no estén de buena manera, mal. Por eso ahora el mindfulness, la meditación, el yoga, todo eso. Porque todo lo que sea para nuestro estrés y nuestro estado de ánimo, pues eso nos va a beneficiar para nuestra salud. De cadena corta que produce la flora intestinal a partir de la fibra. De eso se alimentan las células. Otra, el omega 3 y otra, el aminoácido glutamina. Esas son transmisores o no, también seremos más felices o no, o tendremos más problemas o no. Bien, pues la unión no solamente es que no solamente la unión es de los enterocitos con el sistema nervioso entérico, sino que además estas hormonas y estos neurotransmisores van a actuar también sobre los glóbulos blancos que están en mi sistema inmunitario. Así que ya tenemos el trío, que es sistema digestivo o intestino, sistema inmune y sistema nervioso entérico. Esto ha dado lugar a una ciencia, igual que la epigenética de antes, pues a una ciencia que se llama psico, neuro, inmuno, endocrinología. Porque estas tres cosas no se pueden separar. Las hormonas que se producen aquí y los neurotransmisores con las neuronas del sistema nervioso entérico con el sistema inmunitario. Pues este es el eje de la nutrición y las emociones. Este es el eje. Si nosotros tenemos un mal digestivo, todo lo demás no sirve. Si el sistema nervioso sufre por alguna razón, esto no existe. Y si el sistema nervioso, perdón, y si el sistema inmune también falla, pues todos los demás fallan. Porque son las tres cosas unidas y no se pueden separar. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿vale? Y ya, para terminar, en esto me falta una llave. Una. Que es la que regula estas tres cosas a la vez, que es la flora intestinal. Es decir, los lactobacillus y las bifidobacterias que tenemos en el intestino, que son las bacterias buenas. Algunas no son tan buenas, algunas son, pues, bueno, todas tienen su función, algunas son patógenas. Nosotros venimos al mundo limpios de polvo y paja, nuestro intestino no tiene ninguna bacteria. Las primeras que tenemos son, bueno, parece que de la placenta puede llegar algo, pero son del tracto vaginal de nuestra madre. Y luego, pues vamos conformándolo a medida que avanza la vida, primero con la leche materna y luego, pues por eso es tan importante la lactancia materna, siempre y cuando la madre también no tenga mucho estrés, también es importante. Pero bueno, la lactancia materna y luego, según lo que vamos comiendo y según el estrés y todo eso, al final va conformando nuestra flora intestinal.
Entonces, son bacterias que lo que van a hacer va a ser, por una parte, proteger el sistema digestivo, es decir, me va a hacer que estas células no se separen, que yo absorba bien las vitaminas y los minerales que necesito, incluso parte de la vitamina B12 la produce la flora intestinal, y que también se produzcan las hormonas correspondientes, como la serotonina, la dopamina y un montón más de neurotransmisores. Incluso la misma flora intestinal produce sus propios neurotransmisores, las benzodiazepinas. Cuando un niño esté muy alterado, le cogéis con aceite de oliva y le dais masajitos en la tripa. Entonces se activa la flora intestinal, produce benzodiazepinas, el niño se queda dormido, porque lo produce la misma flora. Y luego, también, el sistema inmunitario también viene regulado por ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta flora intestinal tiene que ser buena, pero es que esta flora es vegetariana, se alimenta de fibra. Si no tomamos fibra en nuestra alimentación, pues que no viven. Entonces, se mueren y dejan sitio para otra flora patógena. La verdad es que el tema de la flora intestinal es súper interesante y, bueno, sería para una conferencia más, pero la importancia, tanto en nuestro estado de ánimo, daos cuenta que la serotonina, que se produce en un 90% en el digestivo, ¿vale? Si no la tenemos bien, no dormimos, porque la serotonina, la melatonina que nos hace dormir, no regulamos la temperatura, no tenemos deseo sexual, un montón de cosas. Y la dopamina, si nos falta, ¿vale? La falta de dopamina está muy unida a déficit de atención, hiperactividad, esquizofrenia, Parkinson. O sea que esto de la flora intestinal me ha tocado a lo último, pero habría para mucho, porque es que es lo más importante. Pero las tenemos que dar de comer. Si no las damos bien de comer, mal lo llevamos. Bueno, yo... Gracias.